Digo, por favor, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Fíjese el panorama que nos pinta la Sagrada Escritura. Esto sucedió más precisamente en la región de Egipto y dice la Biblia que vino un gran hambre sobre la tierra. Diga conmigo, gran hambre sobre la tierra. Y dice que fue quebrantado el sustento del pan. Ustedes saben que la Biblia dice, con el sudor de tu frente ganarás el pan. Cuando Dios habla de que el sustento del pan es quebrantado, está hablando de mucha gente que es oprimida en lo laboral. Está hablando de mucha gente que se siente cautiva o que de la noche a la mañana se queda sin trabajo. Hay gente que en este tiempo está sufriendo esta situación. Hay gente que en este tiempo está sufriendo esta circunstancia. Yo no quiero entrar en temas políticos o quizás en críticas que no aprovechan para nada contra el gobierno actual, contra el gobierno de turno, sino que simplemente la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la maldad irá creciendo tanto que dice el amor de muchos se enfriará. La Biblia habla de muchas señales de las cuales los lectores de la palabra se dan cuenta que están siendo cumplidas. ¿Cuántos dicen amén? Nos habla de que en los últimos tiempos habrá terremotos, habrá rumores de guerra, habrá pestilencias. Encontramos una serie de virus y de pestes que los mismos médicos no saben qué nombre ponerle. Y uno se pregunta, ¿qué está aconteciendo todo esto? ¿Qué está sucediendo a nuestro alrededor? Es precisamente un panorama similar al que encontramos aquí relatado en el Salmo 105. Dice que vino hambre sobre la tierra y fue quebrantado el sustento del pan. Yo conozco a gente que viene a la iglesia a pedir oración. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana se quedó sin trabajo, siendo un jefe de hogar, teniendo gastos fijos en la casa que cubrir, ya cumpliendo más de 40 y tantos años, sabiendo que no lo van a tomar en cualquier lado como antes cuando era joven, y en una situación desesperante, en una situación de angustia. ¿Cuántos conocen gente que están sufriendo esta clase de males en este último tiempo? Son señales. ¿Para qué? Son señales para que estemos alerta. Yo le decía a Eliseo cuando veníamos por la ruta, es una ruta solitaria, pero también es una ruta bastante abandonada. ¿Por qué? Porque no tiene señales. Que dan señales. Decí conmigo, los males que están viniendo sobre esta tierra son señales. Muchos dicen son maldiciones. Muchos dicen son iniquidades que se manifiestan. Muchos dicen son juicios de Dios que vienen sobre la tierra. Sí, todo eso puede ser así, pero también son señales de que estamos entrando en los últimos tiempos. Dale un aplauso al Señor, porque Dios va a abrir nuestros ojos y nos vamos a dar cuenta de que la iglesia de Jesucristo no está ajena a lo que está ocurriendo. No está desprovista de lo que está sucediendo. No está sin herramientas para afrontar lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Decir a alguien que tenga cerca, no tengas temor, que lo que está ocurriendo allá afuera está afligiendo a los de afuera. Pero lo que está sucediendo aquí adentro, cuando vos venís a las reuniones, cuando vos adorás a Dios, cuando Dios te ministra una palabra, cuando recibís la bendición, te sanás, te liberás. Dios comienza a hacer un avance financiero en tu economía. Vos comenzás a ver la mano de Dios, cómo comienza a cambiar el curso de tu vida en la que traía. Ya tu familia comienza a tomar otros ámbitos. Ya los hijos rebeldes se reconcilian con los padres. Ya los padres comienzan a entender la problemática que está sufriendo o viviendo la juventud. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aunque allí afuera haya aflicción, Jesús dijo, ustedes no son del mundo,
Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero también dijo, confiad, porque yo, dijo Jesús, he vencido al mundo. Y les dijo a sus discípulos, aunque estamos en el mundo, aunque hay aflicción en el mundo, aunque hay tinieblas que quieren abrumar la tierra, aunque hay iniquidades y juicios que se desatan sobre nuestro país, decid conmigo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pertenecemos al reino de Dios. Dale otro aplauso al Señor. Si estás en victoria, dale ese aplauso bien fuerte. Decirle al que tenés al lado, aunque haya hambre, aunque haya quebranto, aunque haya angustia, aunque haya dificultades, aunque haya adversidades, nosotros tenemos a Dios. ¿Sabe qué decía el salmista? Alzaré mis ojos a los montes. Decí conmigo, hacia arriba. Usted sabe que es algo notable. Yo estudiaba el tema de la guerra espiritual y cómo el pueblo de Israel vencía las batallas. ¿Sabe que al pueblo de Israel no se le había permitido usar carros, usar caballos? Porque los profetas habían anunciado, nosotros no confiamos en caballos, nosotros no confiamos en príncipe, sino que confiamos en Jehová de los ejércitos. Y Dios siempre le daba la victoria, pero Dios le daba estrategias a ellos. Los enemigos tenían caballos, los enemigos parecían que eran más numerosos, los enemigos parecían que eran más poderosos en ejército. Pero cuando se enfrentaban con los hijos de Israel vencían. Y sabe que estudiando y mirando y buscando, indagando sobre todo esto, me di cuenta que las mayores victorias los hijos de Israel la tenían en los montes altos. Y yo digo, ¿por qué? Allí arriba siempre estaba la victoria. Y me acordé de ese salmo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hacia abajo, en los valles, se movía el enemigo y se sentía en su territorio. Pero cuando el pueblo de Israel estratégicamente buscaba los lugares altos, sabía que la victoria estaba garantizada. Decirle al que tenés al lado, vamos a buscar los lugares altos. Vamos a posicionarnos en los lugares que Dios quiere colocarnos. Amén. Usted vio lo que sucedió a nivel país con el debate y con el proyecto de la despenalización del aborto, y cuánta gente pensaba que ya había ganado esa ley. Y hasta algunos cristianos que estaban orando, que estaban clamando, que estaban intercediendo, decían, bueno, sabemos que la maldad está sobre la tierra, que Argentina va a ser tocada por el juicio de Dios. Y es como que ya daban por perdida la batalla. Pero sin embargo, hoy podemos decir, tenemos victoria. No porque sea una rivalidad política o de competencia, los verdes contra los celestes. No es, decí conmigo, no es una rivalidad política, sino que nosotros seguimos al Dios que trajo vida y que puede llevarse la vida. Entonces ningún hombre, ninguna mujer, ningún médico, ningún juez, ningún abogado, ningún político puede estar a favor de dar o quitar la vida cuando a ellos se les plazca. ¿Cuántos dicen amén? Y esto gracias a la intercesión y a la unidad del pueblo de Dios en distintos lugares de nuestro país se obtuvo victoria. Pero ¿sabe cuándo se obtuvo victoria? Cuando empezaron a aparecer los hombres con facultad de expresarse públicamente y dar el argumento necesario. ¿Para qué? Para reafirmar y decir, nosotros estamos por las dos vidas. Que desde que hay concepción hay vida.
que lo que la madre lleva en su vientre no es algo, sino que es alguien. Que no es un saco de células, que no es un feto, que no es algo que no tiene personalidad, sino que es vida. Y que en Dios tiene un destino profético. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Desde que te formaste, desde que te entretejiste en el vientre de tu madre, yo te escogí y yo te elegí para que seas profeta a las naciones. Apláudale al Señor. Hay hombres que defendieron esta postura. Hay hombres que se levantaron a proclamar esta verdad. Hay hombres que hablaron a favor de la vida. Y hoy vemos los resultados. ¿Cuántos dicen amén? Decí conmigo, cada uno en su posición. Algunos públicamente dieron sus argumentos, dieron sus discursos. Otros en oración, otros en el secreto de Dios, en la intimidad. Pero todos unidos, bajo un mismo sentir, bajo una misma visión, bajo un mismo propósito. Decirle a alguien que tenga cerca, Dios nos va a dar estrategias. ¿Para qué? Para que la iglesia de Cristo en este tiempo difícil se posicione en lugares de gobierno. Apláudale al Señor si lo cree. Dios nos va a dar estrategias. Dios nos va a dar las herramientas. Dios nos va a dar lo necesario que necesitamos nosotros. ¿Para qué? Para no andar peleando acá abajo. Amén. No andar haciendo disturbios, no andar haciendo toma de escuela, de lugares públicos, de iglesia. No. A eso no nos llamó Dios. Decí conmigo, no nos metemos en esa guerra carnal, en esa guerra natural. Dios nos dice que nuestras armas no son carnales, sino que en Dios son poderosas. ¿Para qué? Para derribar fortaleza. Y los que creían en el aborto, los que apoyaban al aborto, los que pensaban que el aborto era una buena solución, fueron confrontados por la palabra y Dios le dio la victoria a su pueblo. Decí conmigo, lo posicionó. Lo posicionó otra vez. ¿Por qué le digo esto? ¿O qué tiene que ver con este salmo? Porque dice que todo esto trajo hambre sobre la tierra y trajo quebranto al sustento del pan. Pero en el versículo siguiente dice, envió Dios ¿a quién? A un varón delante de ellos. ¿A quién? A José, que fue vendido por siervo, que fue, dice el versículo 18 del Salmo 105, que fue afligido sus pies con grillos y estuvo ¿en dónde? En cárceles. Fue puesta su persona en cautiverio, en cautividad, hasta la hora. Fíjese, esto es lo que me impactó y esto es lo que quiero dejarte. Y quizás se te olvides de todo lo que hablé hasta ahora, no importa. Pero acuérdate de esto. Que cuando hay crisis, que cuando hay hambre, que cuando hay angustia, que cuando hay aflicción, es la hora señalada para que Dios levante a sus hombres, a sus mujeres escogidos para bendecir y para liberar esta tierra. Las eras tienen que prepararse y tienen que sentir el estremecimiento en el mundo espiritual de que se le terminó el tiempo a la brujería, de que se le terminó el tiempo a la macumbería, de que se le terminó el tiempo a la religiosidad, de que se le terminó el tiempo a la orfandad. ¿Por qué? Porque Dios está levantando varones y mujeres